Buenos días, hermanos. Seamos bienvenidos a la escuela dominical de nuestra iglesia, la Vida Abundante. Estamos estudiando, recordemos, en la teología bíblica sistemática, el tercero de los temas, que es la doctrina del Espíritu Santo, la pneumatología. Esta es la doctrina que versa sobre el Espíritu Santo. Vamos a hacer una oración para iniciar con nuestra escuela dominical. Bendito Señor, te agradecemos por este hermoso día que nos has regalado, Señor. Señor, gracias por permitirnos estar nuevamente aquí reunidos como iglesia, Señor, para poder aprender cada día más de ti y poder, Señor, discernir todas las verdades que están escritas en tu palabra. Señor, ayúdanos a conocerte cada día más, fortalece nuestra fe y, Señor, que al salir de este día de este servicio, nuestra fe crezca cada día más. Te lo pedimos todo en el maravilloso nombre de Cristo. Amén. Bueno, mis hermanos, ¿qué es la pneumatología? La palabra pneumatología. Y ya en lecciones anteriores lo hemos discernido de esta forma: es la doctrina que versa sobre el Espíritu Santo. En el tema 1 que vimos hace 2 semanas con nuestro hermano Frank, vimos la naturaleza del mundo espiritual. En la lección 1 se nos recomendó leer algunos capítulos del Evangelio de Juan, el capítulo 14, el capítulo 15 y el capítulo 16. No sé si lo recuerdan. ¿Alguien me puede decir si los leyó? Ni nos acordamos, ¿verdad? Bueno, en estos versículos, en estos capítulos, el apóstol Juan nos anuncia la promesa del Espíritu Santo, nos anuncia la obra del Espíritu Santo y nos habla a profundidad sobre quién es el Espíritu Santo de Dios. En la primera lección, como ya les comenté, vimos la naturaleza del mundo espiritual, la doctrina que estudiamos sobre la obra del Espíritu Santo, su naturaleza y su persona. El libro de Hechos, que es un libro histórico que sigue inmediatamente a los evangelios, también nos aporta bastante información sobre el Espíritu Santo y su obra. Recordemos que les dijo el Señor a los apóstoles: es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador. ¿Quién era ese Consolador que les dijo que iba a venir? El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Entonces, cuando estudiamos la palabra Espíritu y su uso en las Sagradas Escrituras, ahí tenemos 2 palabras. En el Antiguo Testamento, que fue escrito en la lengua hebrea, la palabra ruaj significa espíritu. Y en el Nuevo Testamento, que fue escrito en el idioma griego, la palabra pneuma significa espíritu. Por eso es la doctrina de pneumatología, que quiere decir la doctrina o el estudio del Espíritu Santo, ¿verdad? Estas 2 palabras son muy importantes.
nuestro idioma, en el español, ya están traducidas, ¿verdad? Pero en el idioma original, estas dos palabras en el Antiguo Testamento era ruaj, que significaba espíritu, y en el Nuevo Testamento, en el idioma original, vuelvo a repetir, la palabra pneuma significa espíritu, ¿verdad? Porque no es que significaran diferente, estaban escritos en diferente idioma, uno en el hebreo y otro en el griego. ¿Estamos ahí en lo correcto? Bueno, cada idioma tiene diferentes significados y connotaciones. Puede tener un sentido trascendente, como ángel o mensajero, ¿verdad? En algunos casos. En algunos otros casos también puede referirse a un demonio. O podremos inclusive hablar de la naturaleza de Dios. Por ejemplo, vamos a ver el Evangelio de Juan 4:24 como una referencia, nada más. No se trata de volver a estudiarlo, simplemente como una referencia. Juan 4:24. ¿Lo tenemos ahí? Dice, si ya lo tienen, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Qué palabra se está utilizando si es del Nuevo Testamento? La palabra pneuma, efectivamente. Así es. En algunos otros casos, estas palabras pueden tener un sentido inmanente. Se pueden referir, ¿qué quiere decir inmanente? Que no está limitado por el tiempo, por el espacio y por la materia. Se puede referir al aire. ¿El aire lo podemos ver? ¿El aire lo podemos tocar? ¿El aire es algo físico? No, ¿verdad? Entonces puede tener un sentido inmanente. Eso es a lo que se refiere. Puede ser aire o viento o inclusive aliento o respiración, carácter o personalidad, que significan que tiene vida, ¿verdad? Como en el como en el primer libro, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Entonces, también las características del espíritu se resumen en tres importantes. Un espíritu no lo podemos tocar, no tiene limitaciones, puede cruzar paredes, ¿verdad? No tiene las limitaciones de un cuerpo como nosotros, ¿verdad? Que tiene un cuerpo físico. El espíritu se puede relacionar conscientemente consigo mismo y con otros seres. Nuestro espíritu se relaciona con otras personas o inclusive con nosotros mismos. Cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, Él nos guía a toda obra. El espíritu no se ve afectado por la muerte. ¿Por qué? Porque del polvo fuimos tomados y al polvo regresaremos, pero nuestra alma, nuestro espíritu regresará ¿con quién? Con su Creador. Así es. Así que el espíritu no se ve afectado por la muerte, porque al momento en que abandona el cuerpo físico, se regresa ese espíritu con su Creador. En el tema 2, que también esto es como un contexto de lo que hemos visto, de lo que vamos a ver hoy. En el tema 2, la naturaleza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un ser personal, tiene intelecto, tiene sensibilidad, tiene voluntad. El Espíritu Santo, ¿verdad? Es un ser divino, procede del Padre y del Hijo. Tiene los mismos atributos divinos que el Padre y que el Hijo. Es partícipe de las obras del Padre y del Hijo. Los tres participan. Cuando hablamos en Génesis 1:1 y Dios creó los cielos y la tierra, ¿se refiere nomás al Padre o se refiere a las tres? Se refiere a las tres personas
de la divinidad, ¿verdad? Entonces, por eso es partícipe de las obras del Padre y del Hijo. Ahí estaban los tres, ¿verdad? En la redención, también, en la comunión con el creyente, están los tres, ¿verdad? Y en la administración de la iglesia, también, en todo el manejo de la iglesia. Por eso nosotros le pedimos al Padre, intercedemos para que el Hijo sea el que intervenga, pero el Espíritu Santo es el que nos guía a toda obra, a toda buena obra. Amén. Pero ahora, mis hermanos, vamos a entrar ya en la lección 3, que es muy importante que nosotros la vayamos entendiendo, y para eso es que nosotros debemos de esforzarnos en estudiarla para poderla comprender primero nosotros y para que la podamos compartir de una forma en que ustedes la puedan entender. Dice el tema 3, ¿cómo dice? La obra del Espíritu Santo en el inconverso. Una pregunta: ¿nosotros somos creyentes o somos inconversos? Nosotros ya somos creyentes, por eso estamos aquí en la iglesia, ¿verdad? Pero en un tiempo fuimos inconversos. Entonces eso es lo que vamos a estudiar, cómo es que actuó el Espíritu Santo cuando éramos inconversos. Eso es lo que estamos estudiando, y vamos a ir para empezar a ver el Evangelio de Juan, capítulo 16, del 8 al 11. Vamos a leerlo todos, mis hermanos, del 8 al 11. ¿Ya estamos ahí? Y cuando Él venga, todos, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Son palabras que les dijo Cristo a los apóstoles antes de partir, ¿verdad? ¿Qué les dice? Y cuando Él venga, ¿a qué se refiere? Cuando Él venga, o sea, porque Él ya se iba, pero dice, cuando Él venga, ¿quién va a venir? El Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar. Este versículo nos dice que el Espíritu Santo es el que nos va a convencer de todo nuestro pecado, porque nosotros, cuando éramos inconversos, cuando no creíamos, cuando no se nos había compartido, andábamos en el mundo y hacíamos barbaridad de cosas que no entendíamos que éramos pecado, ¿verdad? Decíamos, esta es una falta, este es un delito, es esto, sí lo entendíamos, pero no entendíamos que era pecado y que moraba en nosotros. Que mora en nosotros, ¿qué? El pecado, porque somos una naturaleza heredada desde Adán y Eva. Así que Él nos va a convencer, es decir, Él creará en nosotros, en nuestra conciencia interior, estas tres cosas, ¿verdad? ¿Y por qué muchas de las veces la gente no quiere entender? A veces le predicamos del Evangelio, ¿y por qué no lo entiende? Porque está en esa situación que estábamos nosotros. Éramos inconversos, ¿verdad? Porque no tienen al Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Por eso dice, Él nos convencerá de estas tres cosas. ¿De qué? De pecado, de que somos pecadores. Por eso en el Evangelio siempre vamos a iniciar, ¿eres pecador? Y a veces decimos sí. ¿Te has arrepentido? Pues sí, me arrepiento, pero sigo en el mismo camino. Entonces cuando el Espíritu Santo nos convence que somos pecadores, no ante nosotros mismos, porque acuérdense que todos somos pecadores, sino que si nos comparamos con el Dios grande que está en los cielos, que Él es nuestro creador, verdaderamente contra Él hemos pecado, ¿verdad? Entonces Él nos va a convencer de que somos pecadores ante Dios y que por eso un día estaremos, si no nos arrepentimos, un día estaremos en la ira de Dios, separados de Dios. Así que Él nos va a convencer, ¿quién? El Espíritu Santo nos va a convencer de nuestro pecado. Nos va a convencer que necesitamos la justificación, la justicia, que es cuando Cristo vino a la tierra
a morir por nuestros pecados y nos va a convencer de juicio. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, en el día de nuestra partida o el día que venga por segunda vez Cristo, estaremos en un juicio y que será ya demasiado tarde, va a ser eternamente por todos los siglos de los siglos. Eso es lo que nos dice estos versículos, ¿verdad? Así que el Espíritu Santo está aquí porque Jesús vino a la tierra, pero Él tenía una misión. ¿Cuál era la misión de Jesús? ¿Cuál era la misión de Jesús? ¿Alguien me lo puede decir? Vino a salvarnos, pero vino Él a morir. Esa es su misión. Él tenía su misión. Se encarnó, vino a la tierra y en algún momento fue latigado, fue terriblemente castigado, fue llevado a la cruz, derramó su sangre y morir. Esa era su misión. Pero ahí no terminaba, sino que al tercer día su Padre, Dios, lo resucita y lo eleva nuevamente a su condición de divina, ¿verdad? A su condición divina. Entonces, Él vino a cumplir completamente la obra de su Padre, vino a cumplirla, por eso Él tenía que ser Él, porque Él fue perfecto y Él sigue siendo perfecto. Pero nosotros, aunque ya hemos creído, seguimos siendo pecadores. Así que Jesús, que debería estar reinando en la tierra cuando vino, ha vuelto al cielo, al trono de la gracia. Pero ¿quién se quedó aquí? Cuando Él sube al cielo, Él dijo, les enviaré, vendrá. ¿Quién vendrá? El Espíritu Santo, el Consolador, lo menciona como el Consolador. Así que el Espíritu Santo está aquí en la tierra. Y Él toma el lugar de Cristo, que fue rechazado, demostrando nuestra culpabilidad. Y Él es el que nos convence de nuestro pecado, porque muchos no hemos creído en esa obra salvadora que vino a hacer Cristo. ¿Él era digno de ser creído? ¿Ustedes creen que Él era digno de ser creído? Con todas las maravillas, los prodigios, las señales que hizo, era digno, ¿verdad? Pero no le creyeron. No había nada que le impidiera, pero los hombres rehusaron creer en la luz que vino al mundo. ¿Y en la actualidad sigue siendo lo mismo o no? Sigue siendo lo mismo. Así que nosotros debemos considerarnos privilegiados, porque nosotros hemos creído, ¿verdad? Nosotros aún seguimos en este cuerpo de pecado, pero la obra del Espíritu Santo en el inconverso está a un lado, está con Él, y en nosotros está dentro de nosotros, y Él nos está guiando a toda buena obra, ¿verdad? Es una pequeña gran diferencia, porque en el inconverso está aquí hablándole, está con Él, pero que nosotros ya está en nosotros. Por eso tenemos que ir entendiendo toda esta doctrina, porque muchas veces no la vamos a entender cómo actúa el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero Él nos debe, ya cuando está en nosotros, en nuestro interior, Él nos convence. ¿Qué dice? Tienes que ir a la iglesia, tienes que orar, tienes que leer, tienes que dar amor, tienes que hablarles con la verdad, tienes que decirles lo que dicen las Sagradas Escrituras. Habla con verdad, ¿verdad? A cada uno de nosotros nos han dado diferentes dones, pero nosotros, por medio del Espíritu Santo, tenemos que ir desarrollando esos dones que nos ha dado Dios para poderlos aplicar a nuestra iglesia y a la obra del Señor. No es precisamente para la iglesia, pero es para la obra del Señor. Si estamos aquí o si estamos en otra iglesia, lo mismo tenemos que emplear nuestros dones para la obra de Dios, porque la obra no es de nosotros, la obra no es de un hombre, la obra no es de los pastores, la obra es de Dios, ¿verdad? Porque Él es el que ha actuado en cada uno de nosotros. Amén. Cristo siempre afirmó ser justo. Los hombres dijeron que tenía demonios, pero Dios dijo la última palabra. Dijo, mi hijo es justo y yo se los demostraré. ¿Cómo se los demostró?
Cuando muere, es sepultado y al tercer día lo resucita y lo lleva de vuelta al cielo. Esa es la obra, ¿verdad?, que Dios demostró al mundo que Él era perfecto, que la obra que vino a hacer fue en obediencia y por amor a nosotros, ¿verdad? El Espíritu Santo da testimonio de ese hecho, que Cristo habló con verdad. Él nos convence del juicio, Él nos convence de que va a venir un juicio venidero, de que todo aquel que anda todavía afuera, que no ha creído, que no está obedeciendo, un día vendrá ese día de juicio que será tremendo. Y la misma Biblia lo dice. Nosotros podemos no ver muchas de las obras, no podemos ver al Espíritu Santo, así como no hemos visto a Dios, ¿verdad? Pero si lo dice la Biblia, nosotros debemos de estar convencidos que es verdad, ¿verdad? El enemigo de Dios ha sido condenado en la cruz y todos los que rechazan al Salvador compartirán su terrible juicio en un día que aún está por venir. ¿Quién fue derrotado en la cruz? Satanás. ¿Quién venció en la cruz? Jesucristo. Para gloria y honra de nosotros. Sí, eso lo tenemos que entender. La cruz, aunque fue un lugar de terrible maldición, pero así tenía que ser colgado en un madero, ¿verdad? Pero Él iba a salir victorioso, porque ese era el triunfo que Dios le había dado a su Hijo. Tienes que ir a cumplir esa orden que te doy. Vas a ir a la cruz, a morir en la cruz, golpeado, coronado de espinas, ¿verdad? Y de esa forma, recordémonos que el demonio lo tentó, pero él no cayó en esa tentación. Como nosotros muchas veces caemos en las tentaciones, ¿verdad? Pero debemos de fortalecernos con la palabra de Dios. Así que, ¿cuál es la labor del Espíritu Santo en torno a los inconversos que están allá afuera? ¿Cuál es esa labor que hace el Espíritu Santo? Primeramente, ¿cuál es la labor del Espíritu Santo en cuanto al inconverso? Primeramente, la siguiente, es una obra de orientación. Vayamos a Génesis 6:3, por favor. ¿Quién me lo puede leer? Génesis 6:3. Olga, por favor. 6:3. Sí. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Así es. Él nos orienta y nos dice que Él no va a estar contendiendo con nosotros. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Él ha existido toda la vida y va a existir por los siglos de los siglos. Y nosotros en aquel entonces les dice, ustedes nada más van a estar aquí lo máximo 120 años. Ahora ni siquiera llegamos a eso, ¿verdad? Así que dice, ¿para qué contiendo contigo si tú vas a estar aquí muy poco tiempo? Así que Él nos orienta a que reconozcamos quién es Él, ¿verdad? Es una obra de orientación. Esta obra de orientación nos lleva a un llamado general. El siguiente. Esta obra nos lleva a una iluminación que es el llamado general. Vayamos al libro de Hechos. (16) 13 y 14, por favor, Aide, por favorcito. Y cuando ellos callaron, y un día, 16, 13 y 14, Hechos. de reposo salimos fuera de la
donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿quién le abrió el corazón a esta dama? El Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Por medio de qué? De la predicación, dice. La iluminación es una obra que se lleva a cabo mediante un llamado general. Al momento de que se comparte la palabra de Dios, de todos los que había en ese momento, en ese lugar, solo una persona fue iluminada. Y así va a suceder, porque muchos serán los llamados y pocos los escogidos. Así que el llamado general se debe de hacer a través de predicar el evangelio, de predicar la palabra de una forma fiel y verdadera, ¿verdad? Es una obra que debe de hacerse siempre, en todo momento, y de todos ellos alguna persona va a ser iluminada, ¿verdad? Pero también la iluminación, el siguiente, es una obra que puede ser resistida. Hechos, ahí en el mismo libro de los Hechos, capítulo 7, 51. 7, 51. Por favor, hermanita Elena. Dice, hijos de Joseph, e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistéis siempre el Espíritu Santo, como vuestros padres, así también nosotros. Así es. Dice que la iluminación es una obra que puede ser resistida, ¿verdad? Y ahí vemos una forma de que se estaba predicando el evangelio, y dice la persona que era Pedro, el que estaba compartiendo el evangelio, dice: ustedes son duros de cerviz, ¿verdad? E incircuncisos de corazón y de oídos. ¿Por qué resisten al Espíritu Santo como vuestros padres también ustedes? Acordémonos que el Señor les había hablado muchos años antes al pueblo por medio de profetas, por medio de señales, de muchas formas. Y el pueblo muchas veces no entendió. ¿Qué quiere decir? Se resistían a creer porque no veían a Dios. Nomás oían que el profeta les hablaba. Veían todas las obras que él hacía, sin embargo, no lo entendían. Así que muchas de las veces, así me pasó a mí, así pasó a lo mejor a algunos de nosotros, que muchas veces se nos habló y se nos habló y se nos habló y no queríamos, hasta que le llegó la iluminación. Así que muchas de las veces hemos resistido la obra del Espíritu Santo. Pero también la labor del Espíritu Santo se puede prolongar por mucho tiempo sin llegar a la fe. Hay unos que ya tenemos 50, 60 años y andamos todavía en nuestros pecados, pero se puede llegar a prolongar por muchos años sin llegar a la fe. Vamos otra vez ahora a Hebreos 6. Hebreos 6. Por favor, José. 4 al 9. Ok. Por favor, ¿lo tienes ahí? Ismael. Hebreos 6, del 4 al 9. ¿O Aurora? Sí, a ver. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y que gustaron del don celestial y que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, Hasta el 9. y que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y recayeron, sean renovados otra vez para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios, exponiéndole al vituperio, porque la tierra que embebe la lluvia, que muchas veces viene sobre ella, y que produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, mas la que produce espíritu
Ahí está. Entonces, la labor del Espíritu Santo se puede prolongar por mucho tiempo sin que una gente llegue a la fe, ¿verdad? Porque aquí dice, es imposible que lo que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes inclusive del Espíritu Santo y gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero ¿qué pasa? Dice, recayeron y sean otra vez renovados para arrepentimiento. Quieren de nuevamente crucificar al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperios. Muchas de las veces sin pensar, sin creer nosotros, exponemos a veces con nuestro testimonio a Cristo a que sea juzgado de una forma injusta con estos, y lo llevan a cabo en vituperios, en burlas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces nosotros decimos, soy cristiano, pero no hago las cosas que Dios quiere, ¿sí? ¿Qué pasa cuando somos cristianos? Sí. Estamos en la iglesia. Sí. Y de repente nos alejamos o nos salimos de la iglesia, aún el Espíritu Santo sigue morando en nosotros, o si el Espíritu Santo ya mora en nosotros, nos podemos ir y regresaremos con disciplina. sí. Pero si nos alejamos y hacemos escarnio, hacemos de nuestra vida muchas cosas incorrectas de las que ya sabemos, entonces quiere decir que el Espíritu Santo no estaba en nosotros, Okay. ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que un día yo dije, yo soy cristiano. Sí. Hacemos vituperios de Cristo. La gente dice, mira la cristiana, mira cuánto tiempo fue a la iglesia, hasta se bautizó, hasta hizo esto. Y de repente te alejas, ya no quiero porque tuve una inconveniencia con alguien, Sí. porque tuve una inconveniencia inclusive con el pastor, ¿verdad? Y entonces se aleja. Pero entonces si una persona se aleja, tiene que haber un motivo razonable, porque voy a cambiar de ciudad, porque voy a cambiar, no sé, alguna lugar, tiene que haber motivos, ¿verdad? Pero si nos alejamos, es que realmente nunca fuimos. Y si no damos frutos dignos de arrepentimiento, tampoco. El Espíritu Santo no moraba en nosotros. Amén. Así que ahí está también la labor del Espíritu Santo puede terminar con el rechazo de Dios hacia el hombre. Aquí está otra vez la respuesta. Y vamos otra vez a Hebreos 10. Hebreos 10, 26 y 27, por favor, este socorrito. Hebreos 10, 26 y 27, por favor. Advertencia al que peca Deliberadamente. porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, Sí. sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ahí está. Más claro, ¿verdad? La palabra misma de Dios nos da la respuesta. Si nosotros pecáramos, nos alejamos y seguimos pecando voluntariamente, ¿verdad? Entonces estamos haciendo escarnio de Dios que nos llamó un día, ¿verdad? Y entonces ya no queda, dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios de Dios. Porque si yo me retiro, entonces quiere decir que no estuvo en mí el Espíritu Santo. Estuvo mucho tiempo conmigo, pero realmente nunca estuvo en mí. Esa es la diferencia de que cuando está con nosotros o está en nosotros. Por eso nosotros tenemos que mantenernos todo el tiempo en oración para que el Espíritu Santo que está con nosotros entre a nosotros y nos tome de su mano para poder seguir adelante obedeciendo la palabra de Dios. Y lo que hacemos una blasfemia contra el Espíritu Santo, porque Él nos está guiando, nos está exhortando, nos está diciendo, haz esto, no hagas lo otro, me pediste, oraste,
pero no lo has hecho. No podemos estarle diciendo cosas a Dios pidiéndole si al rato no vamos a cumplir, nos vamos a retirar. Entonces lo que hacemos es que hacemos una blasfemia contra el Espíritu Santo. Contristamos al Espíritu Santo, lo entristecemos con nuestros hechos, ¿verdad? ¿Qué es pecar voluntariamente o qué es pecar involuntariamente? A ver, alguien que me pueda contestar esta pregunta. ¿Qué es pecar involuntariamente? Auro, a ver. Cuando no sabes qué es pecado. Cuando no sabes qué es pecado involuntariamente. ¿Y qué es pecar voluntariamente, Aurora? Cuando saben que aquello que tú estás, aquella acción no va con los principios, ¿sí? Bíblicos. Así es. Cuando ya conocemos la palabra de Dios y entonces ya sabemos que lo que estamos haciendo está mal, entonces estamos pecando, ¿qué dice? Voluntariamente, ¿verdad? Y entonces dice, resistimos al Espíritu de gracia, tener por inmunda la sangre de Cristo derramada terriblemente, es una vida de miseria sin la presencia de Dios, y es tener que soportar eternamente la ira de Dios sin la presencia de Dios. Así que son dos cosas diferentes. Pecar involuntariamente, no conocemos nada. Yo no sabía que estaba pecando, pero cuando ya conocemos y seguimos en el pecado, estamos pecando voluntariamente, ¿verdad? Entonces ahí estamos contristando al Espíritu Santo, estamos haciendo blasfemia y aparte ya no nos queda más que una horrenda expectación de muerte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hemos creído. Y si no creímos 1, 2, 3, 4 veces, entonces la ira de Dios está sobre nosotros. ¿Qué es la ira de Dios? Ya en otra ocasión lo hemos explicado. ¿Qué es la maldad? ¿Quién me lo puede decir? La ausencia de Dios. La ausencia de Dios. Cuando Dios está con nosotros, Él nos escucha, Él nos guía, Él nos exhorta. Pero si no está, es que no tenemos a Dios. Cuando no hacemos las cosas que Dios nos pide que hagamos, entonces no está Dios con nosotros. Hay una ausencia. Cuando las personas allá afuera están haciendo maldades, estamos viendo que la maldad se ha extendido. Día con día se está extendiendo la maldad. No solamente en adultos, no solamente en niños, no solamente en adultos jóvenes, en borracheras, en drogas, en todo lo que anda ahora la juventud, ¿verdad? Ahora hasta los niños ahora ya están siendo atacados por todas estas ideologías. El mundo está atacando a nuestra juventud, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa es la forma en que lo está haciendo ahora el engañador, que es el enemigo de Dios, ¿verdad? Por otro lado, el Espíritu Santo es el encargado de producir la fe, no nosotros. Nosotros somos los que llevamos el mensaje, lo debemos de llevar a quien sea, donde sea, en un hospital, en un trabajo, en donde sea, tenemos que llevar el mensaje. Por eso tenemos que prepararnos. Pero el que va a producir la fe es el Espíritu Santo, que ya mora en nosotros y nos va a ir guiando a toda obra. Dile esto, dile que Cristo murió por tus pecados, y entonces cuando esa persona realmente es de Cristo, se va a constritar, se va a humillar, se va a quebrantar y va a decir: quiero saber más de ti, quiero saber más de eso, quiero ir a tu iglesia, quiero esto. Pero sabemos que ahorita en estos tiempos es muy difícil. ¿Por qué? Porque los tiempos están invadidos por la maldad, ¿verdad? En esto vamos a ver el Evangelio de Juan 6. El Evangelio de Juan, por favor. 6, capítulo 6. Lo vamos a leer todos del 60 al 65, por favor. Del 60 al 65, dice ahí todos: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto les ofende? Pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir donde estaba primero?
El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. 65. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Así que está muy claro que toda la obra es de Dios, no es de nosotros. El Espíritu Santo es el que mora, y a través de la palabra de Dios que ya está revelada, toda la Biblia, es como vamos a ser atraídos. El Espíritu es el que da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Por otra parte, el Espíritu Santo es el responsable de la proclama del Evangelio. Evangelio de Marcos 13:11. 13:11. Por favor, ¿quién me lo lee? Pero cuando os trajeran para entregarnos, no os preocupéis por lo que habéis de decir ni lo penséis, sino que os fuere dado aquella hora eso hablar, porque no sois vosotros los que habléis, sino el Espíritu Santo. Así que, ¿quién es el responsable de proclamar el Evangelio? ¿Nosotros? Dice: pero cuando os trajeren para entregarlos, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo piensen, sino que lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablen, porque no sois vosotros los que habláis, sino ¿quién? El Espíritu Santo. Así que Él es el responsable completo de guiarnos al inconverso a toda buena obra. El Espíritu Santo es el que obra en la fe por medio del Evangelio. Romanos 10, vamos a Romanos 10, por favor. Romanos 10, 17, por favor. ¿Quién me lo lee? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahí está bien claro, ¿verdad? ¿Por qué llega la fe? Estando en nuestra casa, leyendo, estando en nuestra casa, en nuestro trabajo, escuchando predicaciones, escuchando otra cosa. Dice ahí bien clarito: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que por eso debemos exponernos o escuchar la palabra de Dios para poder llegar a una fe más fuerte, más fortalecida y crecer en ella. Una analogía que manifiesta la obra del Espíritu Santo previa a la fe. La siguiente diapositiva. Una analogía que manifiesta la obra del Espíritu Santo previa a la fe. Vayamos a Ezequiel 37, el libro del profeta Ezequiel. La vamos a leer todos, por favor. Ezequiel 37. Se llama el Valle de los Huesos Secos. La vamos a leer todos. Ezequiel, profeta Isaías, está entre Jeremías, Isaías, Jeremías, Ezequiel. Capítulo 37, ¿ya estamos ahí? La vamos a leer todos a una sola voz del 1 al 10, por favor. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu de vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre ustedes y haré subir sobre vosotros carne,
y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me lo había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Esta es una analogía que nos muestra el estado de desesperanza del hombre sin Dios. Así estábamos cuando éramos inconversos, como en un valle de huesos secos. La visión profética de Ezequiel nos muestra el estado de muerte y desolación del hombre, y que son los resultados devastadores de la caída del hombre por el engaño de Satanás. El pecado de Adán y Eva, y heredado a nosotros en nuestra naturaleza y a toda la humanidad, nos mantiene muertos espiritualmente como este montón de huesos secos, sin tendones, sin carne, sin sangre, sin vida y secos totalmente. La venida del Espíritu Santo de Dios trae vida en un mundo que rebosa de huesos secos por doquiera. Los predicadores más grandes y renombrados que prediquen con toda su pasión y todo su corazón podrán conmover inclusive los huesos secos a nuestro alrededor, pero hasta que no llegue el Espíritu Santo de Dios no podrá haber vida. Un poder avivador y genuino que venga a dar vida, que junte los huesos en su lugar, que ponga tendones, carne y la piel cubra los huesos secos. Esto representa la restauración nacional del pueblo de Israel, y hoy en la actualidad la restauración espiritual y la regeneración del nuevo pueblo de Dios en todo el mundo. Nosotros somos ese pueblo de Dios hoy escogido. El reino de Cristo florecerá a pesar de cualquier obstáculo aparente. Cristo gobierna con la voluntad de su Padre, y lo hace con un poder omnipotente, tanto en la tierra como en el cielo. Su iglesia será edificada, mis hermanos, y su pueblo, nosotros, seremos eternamente salvos. Y esto nos debe de llenar de una gran confianza y de una gran esperanza. Cristo reina y reinará para siempre. Ahora cada uno de nosotros preguntémonos: ¿el Espíritu Santo ya vive en nosotros? ¿O aún somos inconversos? Si no estamos seguros, expongámonos a la palabra de Dios, no resistamos al Espíritu Santo. Y pues, mis hermanos, esta es la obra del Espíritu Santo. Es una obra maravillosa que no lo podemos entender hasta que no estudiamos de esta forma a detalle lo que es la obra del Espíritu Santo. En la próxima lección, ahora viene la obra del Espíritu Santo en el creyente, pero eso ya es motivo de otra clase. Ahorita fue cómo actuó cuando nosotros éramos inconversos, ahora viene cómo va a actuar ahora que ya somos creyentes, mis hermanos. Gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por permitirnos estas enseñanzas, gracias a Dios por esta doctrina, y gracias a Dios por cada uno de ustedes, mis hermanos que están aquí escuchando. Que sea una grande bendición y que salgamos fortalecidos por esta enseñanza. Amén. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Gracias, bendito Señor. Te agradecemos, Señor, porque tu palabra nos fortalece. Señor, nos llena de tendones, nos llena de sangre, nos llena de, Señor, de piel, Señor, y nos hace revivir cada día, Señor. Que esa sea, Señor, nuestra misión en el día a día, Señor, poder escudriñar tu bendita palabra y, Señor, haciéndonos cada día más a la imagen de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor, por la vida de
cada uno de nosotros y por los que nos están escuchando. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Gracias a Dios.